borrémonos Gracias, el Leita. ejemplo de Selvin y regresemos a Norelki. Bueno, Norelki, hay un documento, una declaración jurada, es un acta de sobrevivencia y automáticamente solo hay una. Tiene, pongamos ejemplo, tu mami dice, el notario le redacta y le dice, yo quiero quedarme con una copia porque voy a llevar una a, al IX y automáticamente sobre esta me quiero quedar una copia. Ella le puede sacar las fotocopias que ella guste o le puede pedir que le autentique esa fotocopia al notario por haberla reproducido en ese momento, pero ese documento es único. Solo cuando tiene un efecto registral se puede certificar la copia, o sea, extender una copia, se extrae la fotocopia del original, se certifica, es decir, se está extendiendo y con una certificación le estás dando la legalidad porque tiene un efecto registral y únicamente duplicado en el caso del acta de inventario, porque así lo establece la ley. Dice, se presenta el acta de inventario con su duplicado. Ahí lo dice el procedimiento establecido, ¿ok? Ahora sí, Norelki, único, único Sí, documento, solo dos situaciones donde puedes haber otro documento. Si esta persona quiere tener 5 copias, puede tener 5 copias, pero son copias simples que no tienen ninguna validez. La validez es el documento original. ¿Sí? gracias, Lisa. Para servirte. José Luis Tabico, ¿cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, dime. Sí, ¿qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches. No te miro, pero te escucho. Ah, es que yo le quería plantear un como medio casito ahí. Fíjese que en el acta de matrimonio, por ejemplo, que se celebre hoy y mañana se pelean los esposos y dicen que ya no quiero casarme contigo, entonces el acta se puede anular, porque yo entiendo, no sé, yo me pregunto, lo que yo entiendo que el acta nace a la vida jurídica cuando se inscribe en el registro, en el RENAP, pero si antes de eso el notario dice, ya está bien, lo vamos a anular y ya no están Ok, casados, o, va. o ya no se puede. Puede pasar, ¿verdad? Mira, pues, es una mala práctica de notarios que realizan el acta de matrimonio y no realizan la protocolización y la inscripción, por lo cual de repente aparecen algunas personas que no aparecen registrados su matrimonio y aparecen solteras y están casados. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Es una situación. El notario no hizo las obligaciones, porque las obligaciones no son del cliente. Las obligaciones no son tuyas de hacer la protocolización, no son de la del servicio circunstanciado, es del notario. ¿Ya te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Las obligaciones de automáticamente realizarlo es del notario. Las obligaciones es del notario. Ahora, ¿qué pasa? Ayer domingo todo fue amor, ¿va? Y ahí mismo se realizaron o qué hacían. Cuando tú estás y hoy en lunes ya no quieren estar juntos, ya, ya se odian de un 24 horas después, ¿verdad? O horas después se odian. El acta notarial de matrimonio, tú estás investido de la fe pública que te otorga el Estado de Guatemala. Hasta hay un artículo que dice, estás investido de la fe pública para poder celebrar este acto. Además, las obligaciones o los problemas que conlleven después, no te corresponde a ti decir, me abstengo a inscribir el acta, porque tú autorizaste lo que es un acta en el día, a tal hora, y finalizaste a tal hora, por lo cual es un acta declarativa o constitutiva, ambas, porque constituyen derechos y obligaciones, pero declaran automáticamente la voluntad de las partes. Entonces, esta tiene muchas peculiaridades, lo que es el acta de matrimonio. Entonces, no importa si ellos están peleando, ellos ya están casados. Aquí no es primero en inscripción, primero en registro. Aquí es el momento de la celebración del acta. Tienes que inscribirlos para después divorciarlos. Es lo correcto. ¿Sí? Bueno, está bien. Gracias, Ok. licenciada. Va, está bien.
Artículo 86 dice, te están ayudando ahí en el chat. Ok, ¿alguien más? Pues pasamos entonces. Entonces, recalquemos algunas de las diferencias entre la escritura pública y las actas notariales. Vamos a ver. Si se me pasa una, me dice. Primero, la escritura pública es en hojas, papel sellado especial para protocolo. En el acta notarial es hoja simple. ¿Sí? Si tienen ahí a la mano su cuaderno y quieren hacer un cuadrito ahí, y yo pondría de este lado escrituras públicas y de este lado acta notarial. ¿Sí? Y entonces vamos viendo. Aquí es en hojas, papel sellado especial para protocolo, la escritura pública, y el acta notarial en papel simple, hoja simple, papel bond. Hay bond de colores, entonces, o sea, papel simple, ¿ok? ¿Sí? Ahora, en la escritura pública, deben contestarme, ¿en qué caso se pone la hora? Selvin. Dime, Selvin. Cuando es un testamento, licenciada, se tiene que poner la hora. Ajá. En la escritura pública, gracias, Selvin, únicamente van a colocar la hora en los testamentos o donaciones por causa de muerte. En las actas notariales, siempre. La hora de inicio y finalización. Toda acta debe contener la hora de inicio y finalización, ¿ok? La escritura pública. Tercero. Sube rápido para que me hagan señas en lo que terminen de anotar ahí. ¿Ya? ¿Podría repetir esa segunda línea? Disculpe. Ok, con gusto, no te preocupes. La segunda, hablábamos de la hora. En la escritura pública, solo en dos casos se coloca la hora, en el testamento y la donación por causa de muerte. Las escrituras públicas no es obligatorio colocar la hora de inicio y finalización, pero en las actas notariales se coloca la hora de inicio y finalización. ¿Sí? Vámonos al tercero. Vimos obviamente que la hoja de papel sellado especial para protocolo, imagino que en notariado vienen algunas características, y no en la ley que ya vimos, ya vieron algunas características de que deben tener la hoja de papel sellado especial para protocolo, las cuales se compran en la SAT, ya platicamos de eso, y tienen las características establecidas en ley. Bueno, aquí en las escrituras públicas llevan un número de orden, consecutivo, concatenado o con una razón de ser. Aquí no llevan un número de orden. Aquí hago la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, pero aquí no digo acta notarial 1, acta notarial 2, acta notarial 3. No, solo es acta notarial. ¿Sí? Aquí llevan un número de orden y aquí no lo llevan. Victoria del Rosario, dime. Lic, perdón, estas actas, por ejemplo, las ahorita en el registro mercantil, que piden que se identifique, o sea, una reforma que hay que decir que es el acta 1, 2, 3, no tiene nada que ver. Ah, pero es que ahí es diferente, es un acta a través de un libro autorizado. Porque recuérdate que ahí en mercantil llevas, llevas un registro, porque tú habilitas, qué sé yo, voy a decir un número nada más, 20 hojas. Y vas llevando el control de las actas, es como un acta administrativa en las empresas, llevan un control de número, pero aquí estamos hablando de un acta notarial, ¿sí? Esas actas tienen todas las características del acta notarial, pero tienen características propias de la rama de mercantil. Y aquí a través, como tú dices, una disposición o un reglamento del registro, han solicitado cuando se activen libros específicamente digamos, de la asamblea extraordinaria, asambleas, etcétera, llevan un registro, llevan un correlativo, pero estamos hablando de actas mercantiles, ¿ok? ¿Sí, Victoria? Así es. Ok, bueno, regresemos entonces. Recuérdense, las actas notariales no llevan un número de orden.
No es decir, llevo la 1, hice la 2, hice la 3, hice la 4, hice la 5. No, por supuesto, ¿ok? Bueno, la escritura pública. Las escrituras en poder de quién quedan? Del notario. Se pueden extender, es la obligatoriedad extender el testimonio y todos los subsiguientes es la obligatoriedad del notario. Pero acá quedan en poder del requirente. Todas las actas quedan en poder del requirente. ¿Cuál es la excepción? La de matrimonio, porque esa se protocoliza, entonces queda en poder del notario. Pero regla general, las escrituras públicas quedan a nombre del notario, quedan a cargo del notario, las actas notariales del requirente. ¿Sí? A excepción de las actas notariales de matrimonio. Bueno. Tal vez un término un poco doctrinario, pero usémoslo. En la escritura pública se le denomina las partes requirentes. En las actas notariales, comparecientes. Este es el momento en que la misma figura tiene otros nombres. Es cuando hablábamos propietario o propietario, arrendante, subarrendante, etcétera, ¿verdad? Arrendatario. Entonces, automáticamente, requirente y compareciente. ¿Ok? Recuérdense que acá firman, en la escritura pública firman todas las partes que intervienen. Acá también, pero hay una pequeña, si quieren ustedes tomarles una anotación. Ejemplo, el notario que se llame, vamos a utilizar el nombre otra vez de Norelki. Norelki viene y contrata los servicios de Ingrid Lisbeth Hernández y dice, notaria Ingrid, fíjese que necesito que me haga el acta de sobrevivencia de mi mamá. Viene Norelki, pero fíjese que hágame constar, yo Ingrid Lisbeth hago constar que la señora tal y tal está en mi presencia, etcétera. Hay algunos casos que no son siempre recibidos, pero hay unos casos que la sobrevivencia la pueden aceptar sin la firma de la compareciente, porque toda la responsabilidad cae en el notario porque éste pudiera declarar la sobrevivencia de una persona. Pero en regla general, por supuesto, todas las actas las firman todas las partes que intervienen. Solo se les quería comparar porque aquí es igual. Todos firman, todos los que comparecen firman. Pero hay una excepción y es en los casos de sobrevivencia, pero el notario toma todas las responsabilidades. Por lo cual yo nunca se les aconsejaría, porque aunque sea le pongo el dedo pulgar y a otra persona firma luego, ¿verdad? Pero por favor, algunas cuestiones por urgencia, etcétera, pueden ser tomadas. ¿Sí? Esa condicionante, si quieren, pongan un asterisco ahí como es igual, pero hay una excepción, ¿va? Ok. En las escritura pública, es obligatorio hacer testimonios. Testimonio especial, testimonio. Ya sabemos a dónde lo remitimos, ya sabemos redactarlo, ya sabemos cuánto paga de impuestos, etc. En las actas notariales no se hacen testimonios. ¿Sí? Ya pasémonos para acá. Les acabo de mencionar esta diferencia. En las escrituras públicas hablamos de cláusulas. Cláusula primera, cláusula segunda, tercera, cuarta y quinta, etc. En las actas notariales hablamos punto 1, punto 2, punto 3. ¿Sí? Otra diferencia de estas. Y por supuesto esta, me imagino que ahora se saben de memoria las estructuras.
La estructura de la escritura pública es una y la estructura del acta notarial es otra, ¿sí? Similares, pero no igual. Por supuesto, recuerden, las actas notariales tienen una rogación, un objeto de la rogación, una narración y una autorización notarial. Y en la escritura, introducción, cuerpo y cierre con las divisiones que ya vimos cada una de estas. ¿Ok? Hasta el momento. ¿Alguien tiene una duda? Bueno. Ok. Edgar Olivares, dime, dije. Gracias, Leida. Solo le quiero consultar. Vamos a ver, en una acta notarial, digamos que yo le presto a alguien, no sé, tal vez algún motor trifásico, ¿verdad? Y en un acta notarial, entonces nosotros hacemos Primero el... explicarnos que es un motor bifásico. Es un No, motor, mentiras, es un Edgar. motor. Sigue, sigue. Bueno, la cuestión es de que, bueno, ahí en un acta notarial ponemos ahí todo de que me lo van a devolver y que yo lo único que voy a hacer es revisarlo para ver si vienen bien en buen estado. Entonces, esa acta notarial que lo vamos a llevar a la oficina de un notario, el documento, el original, es opcional la protocolización. Lo que sí es obligatorio es que se lo tienen que entregar al compareciente. Así es, ¿verdad? Bueno, te explico desde el principio, Daniel. Sí, mejor. Primero, cuando tú llegas a un acuerdo con otra persona, no redactas un acta notarial, porque el acta notarial únicamente lo hace un notario. Cuando tú llegas con otra parte a un acuerdo de un préstamo, de plata, de un convenio de mensualidades, algo así, haces un convenio que tiene la misma estructura de un acta. Si el notario firma en el documento, es un acta. Si el notario no firma, solo autentica las firmas del acuerdo arribado entre las partes, es un convenio. Por lo cual, el caso que tú me estás planteando, tú vas a prestarle a, ¿quién me está explicando aquí? Fase 3, fase no sé qué, usemos el ejemplo, José Luis Tabico, y dice, tú le vas a prestar a él este motor bifásico, dice Guillermo, 240 voltios, dice, no sé ni de qué están hablando, de la fase que no sé. Vienes tú y le prestas a él este documento, ¿te acuerdas? Mira, te voy a prestar este documento, este está en estas condiciones, automáticamente trabaja de esta manera, debe estar conectado 20 horas al día y 4 desconectado para su descanso. Hay máquinas que no se apagan hasta determinado ciclo, etcétera. Sé algo, no mucho. Entonces, automáticamente tú dices, mira, se limpia con cierto papel, cierta periodicidad, etcétera. Tú estás llegando a un acuerdo con a través de un convenio para el cuidado, para que tenga algo que es tu propiedad, no estás cediendo la propiedad, sino únicamente está cediendo la autorización, el arrendamiento de algún bien propio. Y entonces ahí es diferente, haces antecedentes que eres propietario, pero no estás escuchando una escritura que no te está dando nada, tú estás probando que eres el propietario. Y segundo, pones las condiciones para trasladarle a José Luis el uso, disfrute y goce de lo que es el bien. ¿Sí? Ahora dicen, bueno, ahora para que tenga legalidad este convenio que llegamos, autenticidad del documento, para que no venga aquí y después me diga José Luis, ya no te lo regreso, me lo diste, ya es mío, adiós. Comparece el notario, autentica la voluntad de ustedes dos para que ese documento pueda ser utilizado para reclamar. O a veces se hace un título ejecutivo donde comparece el notario por el préstamo. Son documentos privados, no son actas notariales. Todos estos tienen las formalidades de las actas notariales. Si ustedes van a hacer un acta notarial, van a poder hacer un convenio, van a poder hacer cualquier otro documento más como documento privado, pero eso está dentro de la clasificación de documentos privados, ¿ok? Ahora sí, Edgar. Sí, ahora sí, Leida, muchas gracias por la aclaración. Okay. Bueno, ok, ahora sí, René Alfredo, dime, René Alfredo.
Licenciada, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Mire, fíjese que una preguntita, por ejemplo, si yo estoy en una institución y hay digamos, levantamos un acta, pero digamos que, como usted dijo, que se hacen a través de un notario, pero hacemos un acta notarial por un faltante o por faltante en un inventario, digamos, pero eso lo hago yo como un empleado, que no soy notario, yo soy auditor. A la hora de que esto llegara a trascender más allá, ¿cómo podemos hacerlo Tú no estás legal, redactando digamos? un acta notarial, estás redactando, ahí en ese momento no estarían redactando un acta notarial, obviamente regresamos a un documento privado, estás redactando lo que a ti se te hace constar en base o un acta administrativa, si quieres llamarlo así. Como tú me dices, soy contador y normalmente vas enfocado en tema de inventario, a bienes de tarjeta de bienes, ¿verdad? Entonces automáticamente lo haces ahí, tú vas a levantar un acta administrativa, por lo cual tu jefe superior inmediato, el jefe o el director de la dirección, la unidad, etcétera, el órgano administrativo te autoriza y firma. Tú haces como encargado de inventarios y esta te hará validación. Este es un acta administrativa. El acta notarial, el notario hace constar, recuérdense la definición del acta notarial. El acta notarial hace constar la declaración de las partes, tal hecho, circunstancias que presencie o que le consten o le manifiesten bajo juramento algunas de las partes que le requieren. Recuérdense la definición, eso es un acta notarial. Si quieren entenderlo así, escrituras públicas, documentos privados. Escrituras públicas, todas las que vimos, vamos a ver protocolizaciones, toma de razones, etcétera. Y aquí documentos privados. Dentro de documentos privados tenemos las actas notariales, ¿sí? Que se complican o se entrelazan mucho con las escrituras públicas, por lo que tendemos a confundirlas. Pero lo que tú me estás manifestando, René, es un acta administrativa en una institución. Y si aún así tienes una entidad privada, tú eres propietario y ves que tu trabajador está realizando, es un acta. Te asesoras a través de la asesoría laboral que puedas tener en tu momento o obviamente a través de la potestad del representante legal de la entidad. Usas la misma táctica, solo que con otros nombres, representante legal, jefe inmediato, etcétera, ¿ok? Gracias, licenciada, muy amable. ¿Para servirte? ¿Alguien más? Ok. Miren, aquí nos dieron unas clases de las fases de los motores, pero bueno, está bien, muchas gracias, muy amables. ¿Ok? ¿Estamos bien? No hay problemas. Entendimos que son las actas notariales. Pasamos, ya podemos ver el ámbito de redacción, que va a ser el día jueves, para obviamente comenzar a verlo. Selvin Maas, dime. Dime, Selvin. Licenciada, si me permite, solo como un comentario para enriquecer la clase. El doctor Nery Muñoz, en su libro El instrumento público y documento notarial, agrega, él hace dos divisiones, las diferencias externas y las internas. Y en la interna me pareció interesante que dice, en verdad que desde el punto de vista interno, las actas notariales hacen constar, y ya sabemos hechos que presencia y circunstancias que le constan al notario, pero lo ponen en contrapuesto que para la diferencia interna versus el acta notarial, la escritura pública hace constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad, que nos recuerda que en las actas se puede hacer todo excepto venir y hacer un contrato entre partes, ¿verdad? Entonces, esa es otra diferencia, diría yo, ¿verdad? También creo, ¿verdad? De que en una sí se pueden hacer negocios jurídicos y en la otra no. Sí, el negocio jurídico automáticamente donde se traspasa cualquier propiedad, lo correcto es escritura pública, porque hay una disposición o una normativa que nos dice que debe ser en escritura pública. No puedes trasladar cabal venía platicando con una persona ahorita en el camino, le decía, este ejemplo que estás poniendo, en las actas notariales, a veces vienen a personas a su oficina y le dice, Lita, fíjese que quiero primero le dicen a uno, hágame el traspaso de mi casa, le dicen. Y me dice,
no es traspaso, pero le explica a uno que es escritura pública y todas las formalidades, ¿va? Pero le llevan a uno y le presentan un acta o una simulación de escritura sin todas las formalidades de la escritura y le dicen, aquí está la compraventa donde Sonia le vendió a Michelle Paraíso. Y uno dice, y solo mira la hoja BOM, automáticamente uno sabe de que no puede ser una compraventa porque la compraventa va a través de una escritura pública para poder realizar el procedimiento. Pero así se utilizan porque también hay opciones en que las municipalidades ceden una cesión de derechos. Pero vamos, negocio jurídico, no solo el negocio jurídico, porque el negocio jurídico, ¿en qué circunstancia? Cuando se cede, se traslada, Selvin. Porque yo aquí como negocio jurídico puedo arrendar mi propiedad y puedo seguir percibiendo y lo puedo hacer a través de un convenio, un documento privado. No necesariamente debe ser una escritura, ¿sí? Entonces hay que ver en qué situación estás y para dónde te vas. Aquí, tal, para acá. Aquí, para allá. O sea, debes manejar notariado para dónde te manejas. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Muy bien? Sigamos pues. Y nos vamos a pasar un poquito a lo que es el código de notariado. Y ahorita vamos a entrar a otro tema. Y obviamente es el tema del acta de protocolización. Vamos a ver, Evelyn Alejandra. Estás bien sonriente el día de hoy. Artículo 63. Ayúdanos, Evelyn Alejandra, por favor. Blusa blanca. Y ahora vamos a ver el tema de protocolizaciones o también denominado el acta de protocolización. ¿Sí? Artículo 63. Evelyn, ayúdanos, por favor. Sí. Artículo 63. Podrán protocolarse 1. Los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por el tribunal competente. 2. Aquí pongamos pausa. Evelyn, perdón. Ahí te voy a dejar pausa. Dice, podrán protocolizarse los documentos o diligencias cuya protocolización esté ordenada por la ley. Acabamos de ver una donde está ordenada por la ley. ¿Cuál es? ¿El acta de matrimonio? Fundamento legal. Artículo 101 del Código Civil. Así es, Norel. Así es, por disposición de la ley lo establece, hay un fundamento legal. Obviamente el acta notarial de matrimonio, el acta de inventario, aquí tengo anotado el artículo del acta de inventario de aportaciones, por favor ponen el 27 Código de Comercio para que lo estudien en mercantil y digan, ay, este es el acta de inventario, ¿ok? Y obviamente desde el artículo 33 a 40 de la LOJ, los documentos provenientes del extranjero, que es el siguiente tema que vamos a ver. Vamos a dejar para adelante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué por disposición de la ley? Porque está establecido en alguna normativa que debe realizarse dicho acto. Manda Jocelyn Orozco, dime. Jocelyn Orozco. Jocelyn Orozco. Hola, buenas tardes, sí. Buenas tardes, ¿Me escuchan? Hola, sí. dijo de la ley de la LOJ, el Del artículo 33 al 30. 40 de la ley de organismo judicial, todos los documentos provenientes del extranjero. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable. Vale. Ahora, Byron Leonel Cordón Salazar, dime. Gracias, licenciada. Ahí no entra el protesto Sí, dentro de estos también. Sí, el acta de protesto no tengo aquí. Es el artículo 48 del numeral 6 del Código de Comercio. Gracias, muy amable, te lo agradezco bastante. Que mira aquí mi anotación chiquita, que yo tengo mi código con un montón de anotaciones para que cualquier cosa la voy relacionando ahí. Entonces, ese no lo tengo. Ok, gracias, muy amable, Byron, te lo agradezco, ¿ok? Bueno. Así es. Todas las que están por disposición de la ley son las que están establecidas que deben realizarse el acto de protocolizarlas, ¿sí? Y sigamos con el inciso primero. Dice, o por tribunal
competente. Aquí nos vamos a pasar a lo procesal automáticamente. Hablemos de un testamento para que sea un poco más práctico. El testamento cerrado, artículo 472 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por ahí, anoten. Ahora les explico. El juez ordena abrir el testamento cerrado del señor Sergio Girón. Automáticamente, por el tribunal competente, procedo a protocolizar unas hojas. Vino el testamento cerrado, agarré unas hojas que estaban por aquí y las hice mi testamento. Entonces, automáticamente, para darle validez y que surta efectos, un juez me ordena, como notario, protocolizo dichas hojas para que nazca la vía jurídica del documento y cumplo todas las formalidades. Esto relaciona a toda la clase de testamentos, el del militar, el del ciego, el de lugar incomunicado, que yo no creo que aquí en Guatemala tengamos un lugar incomunicado, pero no conozco tan adentro, ¿verdad? De los departamentos. Entonces, yo por el momento diría que no hay un lugar incomunicado, pero probablemente todavía hay, ¿verdad? Pero los lugares incomunicados se me puedo trasladar. Normalmente se dan, obviamente, en las bases militares, que sí se mantienen un poco incomunicados por adiestramiento o por entreno, y en su último momento desea hacer un documento, un acta. Entonces, ustedes ya saben, vieron el Código Civil en su primer parte, el libro primero es tan bonito. Entonces, ven ahí automáticamente las clasificaciones de los testamentos especiales, ¿ok? Entonces, vamos a entendemos por orden de juez, ¿sí? Ok, ahora sí, Evelyn. 2. 2. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Y 3. Espérame, Evelyn, disculpa, Evelyn. Ok, Evelyn. ¿Se recuerdan la obligación que tienen de realizar lo que es la auténtica o la legalización de una firma? ¿No? ¿Ninguno? ¿Se recuerdan que usted tiene que tomar una razón de las auténticas tomadas? Vimos el artículo 57, no me van a decir que no, porque sí vimos el artículo 57, ¿sí? Vamos a confirmar que es el 57. Sí, 54. 54, 55, 56, 57. Sí, así es, todos los artículos de las legalizaciones. Tomamos razón de todo lo que autorizamos o legalizamos o le damos autenticidad a la firma de las partes. Entonces, los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas, debemos realizar una protocolización, obviamente en determinados casos. Tercero, por favor, Evelyn Alejandra. Sí, Leida. Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. Ok, sí. En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. En los casos... Para ahí, Evelyn. Okay. ¿Qué significa por sí y ante sí? Selvin más. Por sí, ante sí, sería que al final va a decir ante mí y por mí, y quiere decir de que pues él la elaboró, pero si entiendo lo correcto, es que solo él firma, no firma nadie más. Solo te corrijo, por sí y ante sí es por mí y ante mí. Oh, sí. Sí, por mí y ante mí, ahí está todo lo demás. Es decir, entonces si ustedes quieren inciso primero, es por mí y ante mí. Yo realizo la protocolización porque la dispone la ley o porque me ordena un juez. Como Selvin dice, yo firmo porque es por mí y ante mí. ¿Sí? Como notaria, o sea, como notaria. Usemos el ejemplo de notaria. ¿Sí? Ahora sí, sigamos, Evelyn.
En los casos del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Y en los casos del inciso 3, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Ok, se recuerdan que hay unos documentos privados que la persona necesita que se le... mire, yo aquí firmé y necesito automáticamente que me protocolice este documento privado y está firmado por las partes. Por favor, protocolíceme. Mi cliente me requiere a mí que yo protocolice el documento que el cual ya me trae firmado. Yo solo hago el acto de protocolizarlo, ¿se recuerdan? Pero ya viene firmado. Puede ser que usted misma lo haya firmado, pero probablemente no, otro notario. Y en el caso tercero, dice, debe comparecer todos los signatarios en la protocolización. Entonces, ¿cuál es la contraparte en base a lo que Selvin nos explicó? En la 2 y en la 3 firmo ante mí, ¿sí? Entonces pone ante mí, firman todas las partes que intervinieron, firmo y sello yo, autenticando o dándole valor al instrumento jurídico o instrumento público. ¿Sí? ¿En qué momento, licenciada, firmo por mí y ante mí? ¿Y en qué momento firmo ante mí? Este artículo lo acabamos de ver y está claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entendimos? Cuando yo notaria tengo por disposición de la ley o por obligación de las partes, por mí y ante mí. Y si no, ante mí siempre, ¿ok? Vámonos pues al artículo 64. Vamos a mostrar a Sergio Girón. Claro, licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Sergio? Bien Bien, atento, gracias, de verdad. Sí, Leida. Estás bien concentrado. Gracias. Artículos. Claro, licenciada. Artículo 64. El acta de protocolización contendrá, primero, el número de orden del instrumento. Segundo, el lugar y la fecha. Tercero, los nombres de los solicitantes o transcripción en su caso del mandato judicial. Cuarto, mención del documento o diligencia indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación y los números que correspondan a la primera y la última hoja. Y, numeral quinto, la firma de los solicitantes en su caso y la del notario. Ok. El día jueves vamos a ver dos redacciones. Vamos a ver la redacción de un acta, que ya vimos una en unas partes, y vamos a ver la redacción de lo que es un acta de protocolización. Lita, el acta de protocolización tiene todas las formalidades de una escritura pública que ya vimos, sí, más las del 64. O podrían decir que las del 64 son primero que las siguientes, ¿verdad? Entonces, siempre se debe establecer el número del orden del instrumento. Ya saben que toda escritura pública lleva un número de orden y el lugar y la fecha en que estamos protocolizando el día, que hoy es 3 de octubre del 2023, procedo a protocolizar un documento proveniente del extranjero o por disposición de la ley según el artículo tal y tal y tal, o del 33 al 40 de la ley de orden judicial, o por orden del juez sería según sentencia emitida o resolución emitida con fecha tal y tal, etcétera. Entonces, yo comienzo a redactar ahí. Recuerden que el acta de protocolización normalmente la hace uno como notario por disposición de la ley o por orden judicial. Y en los otros casos ya sabemos que comparecen todas las partes, entonces yo hago comparecer a las partes y manifiesto que es una acta de protocolización a solicitud de los interesados o comparecientes. Requirente sería aquí. ¿Ok? Esta acta, ¿por qué la dejamos de último? Su nombre no debería llamarse acta, debería ser escritura pública de protocolización. ¿Sí? Ese debería ser el nombre correcto, pero los legisladores le pusieron acta de protocolización. ¿Por qué? Porque es una mezcla dentro de escritura y acta notarial. Pero todas las formalidades se llevan, o la mayor parte, es de una escritura pública. Puede hacerse chiquita, puede ser grande, no tiene que ser tan extensa como se hace una escritura pública. Pero obviamente el legislador dijo, esta va a ser chiquita, un acta notarial de protocolización, ¿sí?
Pero recuérdense que es así su nombre correcto, pero podría ser, o puedan verlo ustedes, que es una mezcla de ambos, ¿sí? No yo les digo, hágame por favor un acta notarial y usted me está una acta de protocolización, me está realizando una escritura de protocolización. No me está dando un acta notarial. Porque el acta de protocolización, su nombre lo tiene así, pero la figura es una escritura pública. ¿Me entendieron ahí? ¿Tienen dudas sobre eso? Por eso la dejé de último. Ya vimos las escrituras, ya vimos actas notariales y ahora comenzamos a ver las actas de protocolización. ¿Sí? Bueno, nombre de los solicitantes, obviamente, cuando conlleva la obligación de que estos comparezcan, automáticamente los hago, obviamente, comparecer dentro del documento. Obviamente, ¿qué documento estoy protocolizando? Yo digo documento que viene del extranjero, con todas las formalidades. Recuérdense, ahí va en idioma inglés o con la traducción, porque si viene aquí un documento que viene en inglés, yo quiero protocolizarlo en Guatemala para que surte efectos, automáticamente vimos la Constitución, le tengo que llevar, aparte de todo lo que es el apostillado y todo el procedimiento establecido, que vamos a ver el tema de lo que es el convenio de la Haya y vamos a ver de la forma de apostillar ahorita más adelante en estas últimas clases. Obviamente también está inmerso la obligatoriedad de realizar la traducción y usted va a protocolizar todo lo que conlleve el documento. No puede protocolizar un documento en inglés porque entonces, ¿qué va a decir que dice? Aunque usted sepa inglés, pues usted no es autorizado, usted no puede decir, este es un certificado de función. Ahí dice, peligro. Entonces, automáticamente ustedes tienen ahí que estar muy atentos, ¿ok? Obviamente hacen una relación del documento que están protocolizando y con eso lleva toda la obligatoriedad, ¿ok? Y por supuesto, la foliación de cada uno. Los documentos que se van a insertar dentro del protocolo llevan a la obligatoriedad de ponerle folio, porque recuérdense que el protocolo viene con sus folios. ¿Se recuerdan a los que hicieron índice el fin de semana conmigo en retrasadas? Y obviamente ustedes ya saben que todo documento debe ir foliado dentro del protocolo. Y entonces vengo e interrumpo. ¿Se recuerdan cuando vimos eso, la interrupción? Y vengo yo interrumpo hasta la foliación, interrumpo hasta la numeración, porque entonces yo interrumpo mi hoja de protocolo, inserto el documento proveniente del extranjero, que voy a realizar lo que es el acta de protocolización, y entonces en mi escritura 5 llegué al folio 10. Entonces este es el 11, el 12, ahí agarré muchos, 13, 14, el 15. Y mi acta de protocolización va a ser la 16. Dentro de dicho documento, dentro del cuerpo, si ustedes quieren llamarlo ahí, yo manifiesto que el documento proveniente del extranjero o cualquiera que yo puedo, el acta de matrimonio, si ustedes quieren hablarlo así, queda comprendida en 5 hojas de papel bond, tamaño de carta, tamaño de carta, y que obviamente formarán parte del protocolo, las cuales son del folio que les dije, 11 al 15. ¿Sí? Ahí, eso es lo que dice ahí. Y obviamente que está dentro de la hoja con el número de registro B2.300.000 y B2.300.001. Manifiesto ahí donde lo estoy insertando en el protocolo. Y obviamente, si es la obligatoria únicamente firmar el notario, firma el notario nada más, o si las partes deben intervenir dentro de la protocolización, firman y después firma el notario. Aquí no va el sello porque estamos hablando de una escritura. ¿Sí? ¿Entendieron de manera general? Vamos a ver la redacción, pero ¿sí lo entendimos? Sí. Ok. Ahora vamos a molestar a Evelyn Rosibel. Evelyn Rosibel, artículo 65, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula contendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces de acta. Ok. Si quieren denominar este artículo, podría ser cláusula de protocolización, porque esto lleva un acta dentro de una cláusula.
Sí, volvamos a parafrasear el artículo. Si quieren denominar con título este artículo, pónganle cláusula de protocolización o protocolación. Vamos a hablar los términos de etimología de lo que viene protocolización, pero vámonos al ejemplo porque es lo que me conlleva a mí, ¿sí? Y con este vamos a cerrar segundo contenido, segundo parcial. Entonces, cuando hablamos, dice, cuando en una escritura pública se convenga en la protocolización de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva, decía, acuérdense, cláusula de protocolización, contendrá los requisitos pertinentes al artículo anterior. Dentro de una cláusula, usted redacta todo lo que está en la parte del artículo 64 y hará las veces del acta de protocolización. En algunos asuntos que se relacionen, se puede hacer una cláusula de protocolización, es decir, se hace el acta o se hace dentro de una escritura la cláusula de protocolización que tiene los mismos efectos y surte los mismos efectos de una escritura de protocolización. ¿No los confundí ahí? Josué Israel, dime Josué Israel. Buenas noches, licenciada. ¿A qué se refiere eso de hacer la... Josué, fíjate que no. ¿Ya, Josué? Sí, no sé si me escucha, licenciada. No, fíjate, solo con eco. Eco. ¿Y ahora? ¿Tampoco? Ahí sí. Bueno, voy a corregir mi audio y... Va, está bien. Está bien, Josué. Bueno. Bueno, vimos artículos 63, 64, 65. Vimos el tema de las protocolizaciones. El día jueves, repito, vamos a ver la redacción de la protocolización ya en pantalla y vamos a identificar lo que ya de la protocolización y de la acta notarial, porque obviamente ya pueden redactar en base a los artículos, en base a la doctrina, en base a la comparación, ya pueden realizar un acta de protocolización. Y obviamente ahora les voy a contar, protocolizar o protocolar es incorporar al protocolo o una escritura matriz o cualquier documento que requiera esta formalidad. Y obviamente la protocolación es incorporar de una manera física, obviamente en base o de la ley o por orden judicial o a requerimiento de las partes. Es decir, la ley lo autoriza para poderlo realizar. Es decir, la única manera de interrumpir lo que es la numeración y la foliación del protocolo que vimos en el artículo 29. Ahorita les voy a decir dónde vimos la interrupción. ¿O es el 31? Dime un momentito. Ahorita la introducción y el cuerpo. Sí, artículo 29, por favor. Entonces, ahí automáticamente ustedes van a ver los momentos de interrumpir lo que es el protocolo. Si estamos bien el día de ahí, hoy nos quedamos acá. El día jueves los espero con redacción de las actas de protocolización, acta notarial, su fundamento en los artículos que ya han estudiado, el fundamento de las clases que vimos. Sobre este tema nos vamos a quedar, obviamente, y los veo el día jueves. Ah, tengo una molestia. Fíjense que cabal estoy terminando ahorita publico las notas a la cartelera, pero me aparecía que no se visualizaba porque yo les pregunté a uno de los presidentes si me hacía favor de visualizar en el sistema. No tardará en serles visibles, ya está publicada tanto de lo que es primer parcial como lo que son las retrasadas que tuvimos el día viernes, ¿ok? Espero verlas el día jueves. Que descansen. Listo, pásalas por WhatsApp, por favor. No, libre, únicamente por la plataforma establecida.
Gracias, Ok. Linda. Buenas noches. Bueno, que tengan una buena Buenas noches. Buenas noches, Linda. Gracias. Este artículo Feliz noche, es- licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Noche. Ahí ya bajaste la mano. Ok, buenas noches, que descansen.